¿Cuántos saben que el Señor está aquí con nosotros? El Señor está aquí en este lugar porque el Señor nos ama. Y como un Padre amoroso, todos los que somos padres aquí sabremos que guiar a nuestros hijos es nuestra mejor bendición, guiarlos por el camino correcto. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros a través de su palabra. Y hoy le doy gracias al Señor porque me permite compartir su palabra con ustedes. Quisiera que me acompañara el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 1, en versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión NBI. Si usted tiene otra versión, tal vez sea un poco distinta. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esta palabra, cuando la leía, ministraba a través de ella. Algo bien importante acá en esta porción de la palabra: el Señor durante todas estas semanas nos ha ministrado una palabra muy importante, no muy conocida, pero muy importante, como es la fidelidad. Y yo le decía: Señor, nuevamente, ¿quieres que hable de la fidelidad? Porque el Señor ya nos los ha hablado. De hecho, cuando buscaba esta palabra para ministrarla el día de hoy, ya el Señor me había dado, y el día martes en el matutino el pastor Alfonso toca una parte de lo que es la fidelidad. Y ahí entendí que sí, que Dios quería y que Dios quiere que nosotros en su totalidad podamos tomar esta palabra y que esta palabra se haga carne en nuestro corazón. Porque la fidelidad es lo único que nos hará vencedores en este camino y en todo lo que nosotros emprendamos en nuestra vida. Pero usted dirá: ¿qué tiene que ver este texto con la fidelidad? Pero allí la palabra fe, en lo que acabamos de leer, en este versículo, viene del griego pistis, que significa fidelidad, compromiso y garantía. La palabra fe en este versículo significa fidelidad. Y acrisolada quiere decir purificar. Y si lo insertamos una vez más en la porción de la palabra, podemos entenderlo un poco mejor. Lo voy a leer de nuevo, sustituyendo la palabra fe por fidelidad, y dice: así también la fidelidad de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser probada, al ser purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Quiere decir que la fidelidad es un punto sumamente importante para Dios en nuestra vida. Y el pastor el año pasado nos hablaba en la escuela de capacitación bíblica de grandes hombres y mujeres que fueron avivadores. Pero una de las personas que me impacta y que me inspira es una mujer llamada Kathryn Kuhlman. No sé si alguna vez usted ha leído de ella o estudiado sobre ella, pero fue una mujer que dejó todo por el Señor, que decidió servirle a Dios, y Dios usó su vida grandemente para manifestar su reino en esta tierra. Y estudiando el tema, me topé con esto, y dice que un día le preguntaron a esta mujer, a Kathryn Kuhlman, ¿qué es lo que la mantenía o qué mantiene a una persona dedicada al llamado de Dios? Le hicieron esa pregunta y la respuesta de ella fue sencilla. Ella dijo: la lealtad. Y siguió hablando y dijo: la palabra lealtad tiene muy poco significado en la actualidad porque se practica muy poco.
La lealtad es algo intangible, decía ella. Es como el amor, solo se la puede entender al verla en acción. El amor es algo que se hace y eso también se aplica a la lealtad. Decía Catherine, significa fidelidad, significa compromiso, significa devoción. Mi corazón, decía ella, está decidido. Voy a ser leal al Señor a cualquier costo, a cualquier precio. La lealtad es mucho más que un interés casual en alguien o algo. Es un compromiso personal. En un análisis final significa: aquí estoy, puedes contar conmigo, no te fallaré. Y cuando yo leía esto, yo le decía: Señor, yo quiero decirte lo mismo. Aquí yo estoy, puedes contar conmigo y aunque me equivoque, no te fallaré. Puedes contar con mi vida, porque como algunos saben, el Señor me llamó apenas siendo una jovencita de 16 años. Pero cuando entendí, conocí que era el amor de Dios, entendí que allá afuera nada podría llenar mi corazón de la forma en que Dios lo llena. Y para entender o para saber qué es la lealtad, qué es la fidelidad, hay que decir, como decía Catherine, es un alto costo. No es muy conocido en nuestro tiempo. Pero para entenderlo un poco mejor podemos trasladarla a la vida de un matrimonio. Cuando Daniel y yo decidimos casarnos, unir nuestra vida en matrimonio, dijimos unas palabras delante del altar y creo que en todo país se dice. ¿Y qué decimos? En la salud, en la enfermedad, que vamos a ser fieles, ¿verdad? En la riqueza, en la pobreza, en las buenas y en las malas, porque eso es fidelidad. En todo momento yo no podría decir: yo te voy a ser fiel de lunes a viernes, pero los fines de semana no. No cabe en una relación que tú has decidido adquirir un compromiso. Cuando decidimos unir nuestra vida en compromiso con una persona, decidimos serle fiel hasta la muerte, porque decimos: hasta que la muerte nos separe. Y no se trata de ser fiel solamente no adulterando, sino ser fiel cada día entregando mi corazón, sino ser fiel comprometiéndome cada día y muchas veces negándome a cosas que tal vez a mí me agraden, pero si a él le incomodan, yo tengo que negarme y viceversa. En una relación no siempre estamos de acuerdo, no siempre pensamos igual, pero uno de los dos va a tener que ceder y va a tener que doblegarse para que las cosas funcionen. Y esto se aplica a lo que es nuestra vida con el Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, decidimos comprometernos con Él. No es una religión. Mucha gente piensa que es una religión, pero no es una religión, es un compromiso que adquirimos con Dios. Y decimos: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero aprender, yo quiero conocerte, yo quiero caminar en este camino que mucha gente me dice que trae bendición. Pero cuando nosotros decidimos seguir al Señor y ser fiel, no puede decir: bueno, Señor, yo voy a ser fiel solo los fines de semana que voy a la iglesia. No se trata así, no funciona así. Se trata de decir: yo voy a ser fiel día tras día, todos los días de mi vida, hasta que tú vengas. Así funciona este camino. Y muchos se asustarán y decimos en momentos: pero es que me van a quitar todo lo que yo soy en esencia. Y no es así. Dios te ha hecho como tú eres y Dios ama como tú eres. Solo Dios desea implantar su palabra en tu vida y en mi vida para perfeccionarnos y hacernos a su imagen. Ahora, Kathryn Kuhlman hablaba de que había un precio y el apóstol Pablo también lo muestra en la Biblia.
Él decía que él moría a diario. A diario él moría a su voluntad y a su deseo. Y ese es el precio de la fidelidad. Morir a nuestra voluntad porque tenemos una voluntad y morir a nuestro deseo. Y es entonces cuando eso ocurre que heredamos las promesas. El pastor Daniel hace 2 miércoles atrás nos decía a través o por medio del Espíritu Santo que solamente los fieles heredan las promesas. Y es así. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Y el Espíritu Santo traía varios ejemplos de hombres en la Biblia que decidieron negarse a sí mismos, dejar su voluntad y tomar la voluntad de Dios. Y de esa forma heredaron las promesas. Y uno de ellos es Abraham. Abraham, cuando fue llamado por el Señor, todos sabemos que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Todos los que somos extranjeros podemos saber lo difícil que es salir de nuestro lugar, del lugar donde nacimos. Sea cual sea la situación que esté pasando en nuestro país, en el caso de Venezuela, igual es difícil dejar el lugar que nos vio nacer. Y Abraham tuvo que pagar ese precio. Abraham tuvo que dejar su lugar donde él vivía, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar sus provisiones, porque tenía provisiones en el lugar donde él estaba. Dice que cuando en medio, en el camino, en el transitar de salir de su tierra al lugar que Dios le prometió, muere su padre en el camino, se tuvo que separar de su sobrino Lot. Y es fácil tal vez leerlo, pero fue pruebas que Abraham tuvo que pasar. Fueron pruebas grandes, así como tú y yo hemos pasado pruebas hasta el día de hoy. Pero él lo hizo ¿por qué? Porque él estaba dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo para su vida, porque él confiaba en quien lo había llamado, porque él sabía que era fiel el que había llamado su vida y que había bendición. Y el Señor le promete y le dice, haré tu descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, y le promete bendiciones extraordinarias a Abraham. Y Abraham, algo que lo lleva a obtener su promesa, es que siempre creyó en lo que Dios le dijo. Y vemos en el capítulo 21 de Génesis, que impacta mucho mi corazón, donde podemos ver esa promesa cumplida del Señor a Abraham, donde él puede abrazar en sus brazos a su hijo Isaac, que era lo que él tanto esperó en su vida. Yo no sé qué tú has esperado hasta hoy en tu vida, pero imagínate obteniendo eso que tú tanto esperas y que yo tanto espero. Y Abraham tuvo que sentirse que estaba en la cima. Él dijo, cumplí el propósito que Dios tenía conmigo. Llegué a la cima, estoy en la cúspide, aquí tengo mi hijo, lo abrazo, qué bendición. Era todo lo que Abraham había deseado un momento. Y por lo que había dejado tantas cosas, él podía abrazar esa promesa. Pero resulta que allí no había terminado todo. Porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 22 de Génesis, vemos lo que dice su palabra. Dice, aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y todos conocemos la historia. Va de Abraham de camino. Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está la ofrenda que vamos a llevar al Señor? Y Abraham, con un corazón dolido, seguramente le dijo, tranquilo hijo, el Señor va a proveer.
Pero él sabía en lo profundo de su corazón de que debía ofrecer a su hijo como ofrenda delante del Señor. Sin embargo, me gusta muchísimo porque dice que él se levantó muy de mañana, queriendo decir que no retrasó la orden que el Señor le había dado, por doloroso que fuera. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas que debemos dejar y son dolorosas? ¿Y cuál es tu reacción y la mía? Tratamos de buscar confirmaciones y confirmaciones y confirmaciones, pero en el caso de Abraham, él obedeció al instante la palabra del Señor, porque dijo que de mañana se levantó. Pero algo estaba haciendo el Señor, porque el Señor no es malo. A veces decimos, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me sucede esto si busco agradarte? Y a veces sentimos o tal vez el enemigo nos quiera decir, estás en el lugar equivocado, lo estás haciendo mal, no vale la pena lo que tú estás haciendo. Estoy seguro que esos pensamientos vinieron a Abraham, pero el Señor estaba probando el corazón de Abraham. El Señor quería saber qué era más importante para Abraham, esa promesa que anheló durante tanto tiempo o su amor y su fidelidad al Señor. Por eso Dios lo hace. Porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere tener en nuestros corazones el primer lugar siempre. Y en el momento que Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a Isaac, el Señor le detiene y le dice: Abraham, no lo hagas. Y me impresiona mucho la fidelidad de Abraham, porque aunque leyéndolo rapidito parece fácil, no era fácil lo que Dios le pidió a Abraham. Era una promesa que había esperado 20 años. Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo has esperado tu promesa? Y a veces nos desesperamos. 1, 2, 3, 4 años. Él había esperado 20 años y pareciera que el Señor se la quería quitar. Qué injusto, ¿verdad? Pero me impresiona su fidelidad, porque a él no le importó. Y Abraham en este momento, como leímos en el texto inicial, fue acrisolado por la prueba y fue hallado fiel. Fue hallado digno de aprobación, de gloria y de honra. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que en medio de la prueba, no importa cuán grande sea, que tú y yo seamos hallados dignos, fieles, de aprobación delante del Señor. Y a causa de esta fidelidad, vemos el resultado. Y dice que llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, por cuanto has sido fiel a mí y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, iglesia, que le obedezcamos. Jamás, nunca en la vida, lo que Dios te pida que hagas por Él va a ser para dejarte tirado en el suelo. Por el contrario, todo lo que Dios te pida a ti y a mí es para nuestra bendición. Es para darnos 1000 veces más y aún más de lo que nosotros podamos pedir e imaginar. Otra de las personas que me inspira muchísimo es el profeta Eliseo. Dice que cuando Eliseo fue llamado, Elías le arrojó el manto y Eliseo salió corriendo porque sabía que había sido llamado por Dios y le dice: Señor, déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y la respuesta de Eliseo fue: ¿qué tienes conmigo? Ve. Entonces él va, se despide de su familia, dice que cocinó para todo el pueblo. Y luego que hace todo esto, se va detrás del siervo del Señor, porque entendía que Dios lo había llamado. Y él también tuvo que pagar un precio. Eliseo también tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio? Tuvo que dejar a su padre, tuvo que dejar a su madre,
tuvo que dejar posesiones, porque si una persona prepara comida para un pueblo entero, es porque era alguien próspero, ¿no cree usted? Tuvo que dejar la honra en medio de su pueblo, porque tal vez era un hombre que era honrado en medio de su pueblo, para seguir al siervo de Dios. Porque nosotros cuando entendemos para qué hemos sido llamados y que ha sido Dios el que nos ha llamado, entonces no nos importa tal vez dejar muchas cosas. Y eso fue lo que pasó con Eliseo. Dice que Eliseo le siguió, sirvió al profeta Elías, y todos conocemos la historia. El pastor Daniel nos ha predicado allí. Dice que pasaron por varios lugares como Gisgal, Betel, Jericó. Y en todo momento Elías le dijo: déjame, no me sigas más. Porque Elías sabía que iba a ser arrancado, que se iba a ir, que iba a morir. Pero en su caso no fue que murió, sino que el Señor lo arrancó. Y Eliseo le respondió en cada lugar y en cada momento le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué fueron esas expresiones de Eliseo? Porque él sabía a quién debía seguir. Él sabía a quién debía ser leal. Él había escuchado el llamado del Señor y él decidió por ese llamado. Tú y yo hemos sido llamados. En cualquier momento el Señor tocó esa puerta de tu corazón y tú le dijiste: sí, Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero todas esas bendiciones que tu palabra promete. Y por eso Eliseo decidió seguir a Elías. Y en todo esto, cuando vio a Eliseo que no lo iba a dejar, cuando cruzaron el Jordán, le dice a Eliseo: pues dime qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Y Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y sabe, Eliseo no era el único profeta en ese tiempo. Había muchos profetas que conocían a Elías y sabían que era un hombre de Dios. Pero los otros no lo siguieron. Y Eliseo podía hacer lo mismo. Pero él decidió. Él quería ser fiel y él sabía que no podía dejar lo que Dios le había prometido. Y vemos el final, que cuando Eliseo fue tomado al cielo, esa doble porción de su espíritu cayó sobre Eliseo. ¿Y por qué pasó esto? Por fidelidad. Podemos ver fidelidad. Y gracias a este hombre, hoy podemos tener en la Biblia un hombre con la doble porción del Espíritu Santo de Dios. Gracias a Abraham, hoy podemos tener en la Biblia un hombre que se puede llamar amigo de Dios y que nos muestra que se puede ser amigo de Dios siendo fieles al Señor. Tenemos por último a 3 hombres más: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres junto a Daniel, cuando fueron tomados, decidieron algo. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Había muchos príncipes tomados para ser presentados delante del rey, pero ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey porque era comida sacrificada a los ídolos. Y ellos dijeron: no nos vamos a contaminar. Y también era una prueba, porque nosotros diríamos: bueno, pero ¿qué prueba es esta? Era una prueba porque ellos podían, con ese resultado, con ese ayuno que decidieron hacer, ellos podían haber muerto o los podían haber matado por no cumplir con los atributos que necesitaban tener delante del rey. Porque así se los dijo a los que cuidaban de ellos. Le dijeron: pero si tú no te ves como los demás a causa de no comer la comida del rey. Le dijo: no, pruébanos. ¿Por qué? Porque él sabía que al obedecer al Señor, el Señor le iba a dar la victoria. Y vemos como resultado que al ser fiel al Señor, dice la palabra de Dios que ellos fueron 10 veces más sabios que los otros. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú y yo decidimos serle fiel a Él, Él siempre nos va a dar la victoria. Él siempre va a meter su mano por nosotros.
porque Dios es fiel a sus hijos. Pero al igual que Abraham, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel dijeron: wow, ya cumplimos nuestro ministerio. Somos 10 veces sabios. Esto es para lo que Dios nos mandó a llamar. Ya fuimos probados, ya nos negamos a esa comida. Pero no era así. Y muchas veces nosotros, y yo le decía: Señor, muchas veces nosotros pensamos que ya estamos en la cúspide, que ya logramos lo que queríamos lograr. Y no es así. Y viene la prueba. Esa prueba que es necesaria porque nos purifica y nos acrisola, como acrisola el oro, es acrisolado cuando es pasado por el fuego. Así que el Señor me decía: no importa cuántas pruebas tengamos que pasar, Dios nos está purificando. ¿Para qué? Para cuando Jesucristo sea manifestado. Ese es el propósito de la prueba en tu vida y en mi vida. Y no solamente eso, sino que Dios nos da la victoria, sea cual sea la prueba que estemos viviendo. Y en ese momento vemos que no habían llegado a la cima. Dice que el rey levantó una estatua, y todos sabemos la historia, ¿verdad? En la cual dice que debía arrodillarse toda lengua, todas las personas al sonar de la trompeta debían inclinarse en señal de adoración. Y estos hombres, obviamente, Sadrach, Mesach y Abednego, sabían su fidelidad a Dios y sabían que no debían hacer eso. Y se presentan ante esa prueba, y el rey ve que ellos no se arrodillan al sonar la trompeta y los llama y les dice: bueno, yo les voy a dar una oportunidad para que cuando suene la trompeta ustedes se arrodillen. Y ellos, la respuesta de ellos, mira lo que es cuando nosotros tenemos claridad en quién nos llamó. Porque eso es lo importante, tener la claridad a quién nosotros servimos. No servimos a un Jesucristo, a una cruz, porque Él no se quedó en una cruz, Él resucitó. Y Él tiene todo el poder sobre esta tierra. Y ellos sabían lo que les esperaba. Sabían que venía el horno de fuego para ellos. Pero ellos dijeron: no, nosotros no vamos a ser infieles al Señor. Y la respuesta la vemos allí en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Mire la respuesta, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos. Nuestro Dios a quien servimos. Cuando usted sabe que usted le sirve a Dios y yo le sirvo a Dios, esta es nuestra actitud. Dice: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Era fácil arrodillarse. ¿Qué era más fácil, arrodillarse o enfrentarse al rey? Ellos pudieron decir: bueno, nada, nos negamos a la comida, vamos a arrodillarnos, ¿qué tanto? Ellos estaban frente a ese horno de fuego, pero ellos dijeron no. Ellos sabían a quién servían, y gracias a la fidelidad de 3 hombres, hoy podemos ver en la Biblia un imperio rendido delante de Dios. Un imperio en el cual se decretó que toda lengua y nación adorarían a nuestro Señor, gracias a la fidelidad de 3 hombres. ¿Ve usted qué importante es la fidelidad y por qué su palabra la muestra que es más importante que el oro? En este tiempo, el dinero pareciera que fuera lo más importante y lo que más preocupa al ser humano. Pero el Señor muestra en su palabra que la fidelidad del hombre es lo que a Él más le importa. Y el último ejemplo, y es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. Él es el mayor ejemplo de fidelidad. ¿Por qué? Porque se despojó de ser Dios. Se despojó de estar a la diestra de Dios. Vino a esta tierra como hombre a morir en la cruz por ti y por mí para darnos salvación.
Y fue probado, créame, el Señor fue probado. Dice que el enemigo lo tentó muchas veces. ¿Cuál era la intención del enemigo? Nos lo muestra la Biblia. Y era recibir la adoración de Jesús. Pero Él fue fiel al Señor hasta la muerte. Él nos mostró que como seres humanos podemos serle fiel al Señor. Y su propósito, el propósito de Jesús, era vencer. Y yo creo que el momento más difícil del Señor fue en el Getsemaní, donde dice que sudó gotas de sangre. La doctora Jennifer me puede corregir, pero llegar a ese estado de sudar gotas de sangre es porque era una preocupación y una carga tan grande que él tenía. Y yo creo que eso fue su momento más difícil. Pero en ese momento el Señor dice unas palabras muy importantes y de mucho valor para ti y para mí que decidimos creer en el Señor. Y fue: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento, cuando Él entregó su voluntad, Él decidió caminar hacia esa cruz para vencer la muerte, para vencer la enfermedad, para vencer toda la dolencia, para que tú y yo hoy podamos ser más que vencedores por medio de aquel que decidió rendir su voluntad y su deseo para darnos vida eterna a ti y a mí. Y sabes algo, el Señor me decía, la única forma de vencer como hijos de Dios es rendir nuestra voluntad y nuestro deseo. Qué difícil es eso, porque tú y yo deseamos muchísimas cosas, anhelamos muchas cosas y tenemos una voluntad en nuestro corazón. Si yo me siento con usted, usted me dirá, yo deseo, tal vez, si usted está aquí, traer a mi familia para que esté junto a mí. Yo deseo obtener tantas cosas materiales. Hay muchos deseos que están en nuestro corazón, pero la única forma de ser de verdad transformados, acrisolados, purificados, es rendir nuestra voluntad y nuestro deseo. Y esa es la pregunta que hoy yo quiero hacerte a ti. Y no solo porque yo quiera hacértela a ti, porque el Señor me la hizo a mí. ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad y nuestro deseo por obedecer al Señor? Y créame, si su respuesta es sí, no se preocupe cuán fuerte y cuán dura sea la prueba. Porque cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad y nuestro deseo al Señor, Él nos va a bendecir como bendijo a Abraham. Él nos va a bendecir como bendijo a Daniel y a sus amigos, que los colocaron en un lugar de honra y de gloria. Él te va a bendecir como bendijo a Jesucristo. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre y que sobre ese nombre se doblará toda rodilla, porque se le dio un lugar de prominencia. Cuando tú y yo estamos decididos a ser fiel, a rendirnos, a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, créeme que tu destino va a ser el más glorioso. No importa cuán difícil sea, vale la pena. Vale la pena dejarlo todo por el Señor, porque Él dejó todo una vez por ti y por mí. Vale la pena, créame, vale la pena. Vale la pena porque ni todo el oro del mundo te va a dar la paz y esa sensación de bendición que es tener al Espíritu Santo en tu corazón, ese resguardo. De verdad, nada se compara con la presencia de Dios en el corazón del hombre. Muchas personas han sido exitosas financieramente, pero no tienen paz, no disfrutan, no pueden disfrutar. La bendición va a venir, créeme. La bendición para lo que tú necesitas y lo que yo necesito va a venir. Pero cuando colocamos cada cosa en su lugar. El Señor me ministraba acerca de Salomón, un hombre tan próspero y tan sabio. Y lo único que pidió Salomón cuando fue llamado fue sabiduría. Él le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y el Señor al ver su petición, dice que le dijo, sí, te voy a dar sabiduría, pero como no pediste honra para ti, no pediste honor para ti, no pediste ser enaltecido, yo te voy a dar riquezas, gloria, porque eso es lo que hace Dios. Dios te da aún más de lo que tú pides, pero Él quiere que tu corazón esté
en buscarlo a Él, en agradarlo a Él. Porque cuando buscamos el reino de Dios, como dice su palabra, todo lo demás que te preocupa va a ser añadido, créeme. El Señor me decía, búscame, búscame. ¿Cuánto nos dedicamos a buscar el oro, la plata de este mundo? Pero el Señor me decía, búscame a mí primeramente y voy a resolver todo lo que te preocupa. Y yo sé, iglesia, lo siento en mi corazón. Sé que muchas veces nos preocupan tantas cosas, tantas situaciones que tenemos que resolver con nuestros hijos, en nuestra familia. Pero el único secreto está aquí, en buscarle a Él, en agradarle a Él. Prueba solamente eso. Si tú pruebas a hacer eso, créeme que no vas a salir avergonzado, no vas a salir desilusionado, porque todo lo conseguimos en su presencia. Lo demás, lo que es perecedero, va a venir por añadidura. Pero lo más importante, la fuente de toda bendición viene del Señor. Por eso en esta noche yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Y tú le puedas decir, Espíritu Santo, no comprendo tal vez muchas cosas, pero le puedas decir, Señor, mi voluntad, lo que yo quiero, lo rindo a ti, Señor. Mi voluntad y mi deseo, señores, son para ti, Padre. Dile, Señor, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo anhelo, Señor. Amén, Señor. Lo rindo delante de ti, Señor. Son tantas cosas en nuestras mentes, Señor, Gracias, Señor. que queremos lograr, que queremos alcanzar. Tal vez todas esas cosas nos distraen de lo más importante, que es tu presencia, Señor. Amén, Señor. Que es la fidelidad, Señor, a tu Espíritu Santo. No hay nada que nos pueda llenar más, Señor, que tu presencia. Gracias, Señor. Señor, y yo te pido hoy que tu pueblo hoy pueda entender y esta palabra se pueda hacer carne en su corazón. Amén, Señor. Así como lo has hecho conmigo, Espíritu de Dios. Serte fiel hasta la muerte, Señor. Serte fiel, como decía Catherine Kuhlman, cuál sea el costo, Señor. No importa cuál sea el costo, yo pueda ser fiel a ti, Señor. Porque tú tienes grandes bendiciones para mi vida. Amén, Señor. Tú tienes lo mejor para mí, Señor. Y la prueba, aunque a veces pareciera que quemara, me acrisola, me purifica. Me purifica para que cuando tú vengas, Señor, yo pueda ser hallado digno de honra, Señor, delante de ti. Digno de honor delante de ti, Señor. Yo te pido en esta noche, Espíritu de Dios, que así como tú me has ayudado, Señor, a decidir a serte fiel a ti, dejando lo que me gusta tal vez, dejando tantas cosas atrás, Señor, Amén, Señor. dejando mis deseos, pero sabiendo quién me ha llamado, Señor. Gracias. Sabiendo quién es el Dios a quien servimos, Señor. Cuando sabemos esto, no nos importa. No nos importa. Por eso tú, Jesús, no te importó descender del cielo. No te importó dejar tu lugar por venir a esta tierra, porque tú sabías, Jesús, a quién servías. Haznos entender en esta noche, Señor, Sí, Señor. ¿a quién servimos, Señor? El único Dios verdadero, el único que puede librar nuestra alma, Señor. Espíritu de Dios, sopla, sopla en esta noche. Desata fidelidad en nuestros corazones, que podamos ser fieles, Señor, a tu palabra, a tu llamado, que podamos darte gloria y honra y honor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Porque no hay quien haya dejado padre, madre, tierras, hijos, a causa de ti, que no reciba 100 veces más en esta vida Amén, Señor. y la vida eterna como recompensa. Ayúdanos a despojarnos, Jesús, como tú te has despojado. Amén, Señor. Yo no sé de qué tienes que despojarte tú. Yo sé de qué debo despojarme yo.
Pero si el Señor te ha dicho que debes despojarte de algo, no retrases más su palabra. Obedécele, porque lo que tú entregas al Señor no va a ser pérdida, va a ser ganancia para tu vida. Yo quiero que adoremos al Señor en esta noche. Yo quiero que tú le digas al Señor, aleluya. Dile, Señor, aleluya, aleluya. Dile, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tu palabra me muestra que la prueba no es para matarme, la prueba es para purificarme, Señor. Sí, Señor. Y para poder ser hallado digno delante de ti, Señor amado. Señor, gracias, Espíritu de Dios. Gracias por llamarme, Señor. Gracias porque si me has llamado es porque sabes que puedo lograrlo, Señor. Amén, Señor. Si Él te ha llamado es porque sabes que en ti está todo el poder de Dios para que puedas alcanzar y superar cada prueba, cada obstáculo. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te soltaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Puede levantar sus manos al cielo y decírselo al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dígaselo al Señor en esta noche. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Dígaselo al Señor en esta noche. Ríndase delante de Él. Él es la fortaleza de nuestra vida. Puede tomarse unos minutos para rendirse allí en casa. Puede levantar sus manos al cielo, cerrar sus ojos. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. ¿Alguien puede alabar al Señor con fuerza en esta noche? ¿Habrá algún motivo por el cual alabar al Señor en esta noche? ¿Habrá alguien el cual Dios haya hecho un milagro en sus vidas? ¿Existirá esta noche un alma agradecida de dónde estuvo y de dónde Dios los ha levantado? ¿Habrá una persona en esta noche que entenderá lo que era antes y lo que Dios ha hecho en él? ¿Habrá alguien en esta noche agradecido de lo que Dios ha hecho? De cómo Dios ha sido fiel a su palabra, aunque nosotros muchas veces seamos infieles, pero Él permanece fiel a su palabra. Usted puede decírselo en esta noche. El protocolo puede levantar su voz. Los servidores que no estamos en servicio en esta noche pueden levantar su voz arriba. Los que somos de casa y entendemos lo que es la adoración y la alabanza, pueden levantar su voz, porque cuando adoramos a Dios no solamente lo hacemos con la mente, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted entiende el poder de la alabanza, entiende que en medio de esta adoración es tu momento para ser libre, es tu momento para renovar las fuerzas, es tu momento, mi momento para agradecer de que Dios ha sido misericordioso, de que no te has acostado sin un pan para comer, de que en el último momento Dios te provee para pagar la renta, cómo Dios ha cubierto tu negocio, cómo Dios ha metido su mano sobre ti, cómo Dios ha hecho algo grande por nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos decirlo por última vez todos juntos con fuerza, Cristo fe.
Usted le puede decir: Señor, gracias en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias porque nunca me has abandonado. Gracias porque aunque antes había tomado la decisión de seguirte, me detuve en el camino. Algo pasó en el camino, Señor, y me alejé de ti. Pero así como el padre del hijo pródigo estaba a la espera de que llegara, el padre no lo buscó. El hijo tenía que regresar. El hijo tenía que doblegar su orgullo. El hijo tenía que reconocer que se había equivocado. La palabra nos enseña que el padre no lo buscó, el hijo regresó. Porque los que tengamos corazón de hijo, reconoceremos nuestro error y seguiremos avanzando. Hoy le puedo decir a la iglesia sin muros que si reconocemos, alcanzaremos misericordia. Si reconocemos, veremos su gloria. Si reconocemos hoy nuestro error, nuestro camino, si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, pidiéndole: Señor, hoy quiero ser fiel. Hoy quiero que me ayudes, Señor, y me fortalezca. Por eso hoy te damos gracias. Yo quiero que en esta noche podamos hacer una confesión de fe y que usted pueda levantar su voz fuerte y repetir conmigo: Padre Celestial. Dígalo fuerte, diga: Padre Celestial. Me puede ayudar también Alexa, diga: Padre Celestial. En esta noche te pedimos perdón si hemos sido infieles. Padre Celestial, hoy te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti y fieles a tu palabra. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Rompe con ella, Señor. Y que nosotros podamos ser llenos de tu fe, Señor. De la fe de esos tres hombres, de la valentía de Abraham y la seguridad de Eliseo, para saber que tú le entregarías algo grande. Diga fuerte: Señor Jesús. Dígalo fuerte, diga: Señor Jesús. Tú me entregaste vida. Tú me entregaste esa autoridad. Tú no me abandonaste. Dígale: tú no me abandonaste. Dígale: nunca me has abandonado. Usted puede decirlo 2 veces más. Diga: nunca me has abandonado. Nunca me has abandonado. Porque tú dejaste, Señor, a tu Espíritu Santo. Por eso hoy lo recibo en mi corazón. Y creo, Señor, de que Él me guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén, amén, amén. Alguien puede brindarle un fuerte aplauso al Señor de agradecimiento, porque Él es grande y Él no nos abandona. Yo quiero poder despedirme de toda la audiencia que estuvo en sintonía. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre ustedes. Y les esperamos el día domingo a las 9 de la mañana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a ellos.